Bienvenidos a Crónicas de Reddit. Esta historia se titula: Mi madre convenció a mi prometida de casarse con mi hermano, diciéndole, él te dará la vida que mi hijo nunca podría. Desaparecí sin decir una palabra. Años después, nos reencontramos en una lujosa gala que yo organizaba, y cuando vieron quién era mi esposa, sus sonrisas se desvanecieron, porque mi esposa era. Me llamo Adrián. Ahora tengo 29 años, pero todo esto empezó cuando tenía 23. En aquella época era el tipo de persona a la que la gente describía con cortesía como alguien que todavía estaba buscando su rumbo. No estaba exactamente en la ruina, trabajaba como arquitecto junior en un estudio pequeño, pero no andaba en autos lujosos ni publicaba fotos de vacaciones en islas exóticas como mi hermano mayor, Lucas, el orgullo y la alegría de mi mamá. Para ella, todo lo que Lucas hacía era oro, mientras que todo lo que yo hacía era un buen comienzo, pero tal vez deberías apuntar más alto. Tenía una forma de decirlo que sonaba como consejo, pero se sentía como una herida. Crecí sabiendo que ella creía que Lucas estaba destinado a grandes cosas, mientras que yo estaba destinado a ver desde las butacas. Por eso, cuando conocí a Paula, mi prometida, sentí que por fin mi suerte cambiaba. Ella era cálida, divertida y con los pies en la tierra. No le importaba que mi vida no fuera la más llamativa. Le gustaba que yo fuera apasionado con mi trabajo y que no estuviera obsesionado con aparentar. Nos comprometimos al año y planeamos una boda pequeña y elegante que nos representaba perfectamente. Mi mamá fue educada al respecto, pero noté que no estaba emocionada. Hacía comentarios como, ¿estás seguro de que podrás mantenerla? O es una gran responsabilidad, Adrián. Las mujeres tienen necesidades. Al principio lo dejé pasar, siempre había sido así. La primera grieta real apareció en una cena familiar. Estábamos todos sentados alrededor de la larga mesa de caoba de mis padres, Lucas frente a mí y mi mamá en la cabecera como una reina. Entre bocados de pollo asado, dijo con naturalidad, Paula, te verías espectacular en un lugar como el ático de Lucas. ¿Ya has estado allí? Paula sonrió con cortesía y respondió, no. Mi mamá ni se inmutó, deberías ir. La vista de la ciudad es increíble. Siempre le digo a Lucas que ya es hora de que se asiente. Alguien como tú podría inspirarlo. Me reí en ese momento, pensando que era solo mi mamá siendo su yo habitual, torpe con las palabras. Pero la mano de Paula bajo la mesa estaba tensa, sus dedos rígidos entre los míos. Esa noche me preguntó si a mi mamá no le caía bien. Le dije que no era por ella. Mi mamá simplemente tenía la costumbre de toda la vida de compararme con Lucas. Lo que no entendí entonces era que aquello no era solo una conversación inocente en la cena. Mi mamá estaba sembrando semillas. En los meses siguientes, cosas pequeñas empezaron a cambiar. Paula volvía de recados y mencionaba que se había encontrado con Lucas, que casualmente andaba por el mismo barrio, o recibía mensajes de mi mamá invitándola a ayudar a planear una sorpresa para mí, lo cual me parecía dulce hasta que noté que esos planes nunca se concretaban. Cuando preguntaba al respecto, Paula se volvía vaga y decía que era solo charla. Quise creerle. Luego vino la noche que nunca olvidaré. Había trabajado hasta tarde en un proyecto y pasé por la casa de mis padres a dejar unas fotos antiguas que mi mamá me había pedido. Al acercarme por el camino de entrada, vi el auto de Lucas estacionado afuera. Dentro, se oía risa saliendo de la sala. Miré por la ventana lateral, por instinto más que por sospecha, y me quedé paralizado. Mi mamá, Lucas y Paula estaban sentados juntos, con copas de vino en mano, sumergidos en una conversación. Mi mamá se inclinaba hacia adelante, hablando en voz baja pero clara, Paula, eres una mujer inteligente. Lucas puede darte la vida que Adrián nunca podrá darte. Ya está establecido, puede darte seguridad, estatus, todo lo que una mujer merece. Lucas sonreía con suficiencia, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Paula no parecía ofendida, parecía pensativa. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me oyeran. No me quedé a escuchar más. Me fui sin tocar la puerta. Conduje a casa y me senté en la oscuridad durante horas, repitiendo sus palabras una y otra vez en mi cabeza. Todo en mí me gritaba que los confrontara de inmediato, pero otra parte, más callada y fría, me decía que esperara, que observara, que viera hasta dónde llegaba esto. En las 2 semanas siguientes, noté que Paula se distanciaba. Estaba demasiado cansada para salir, demasiado ocupada para planear la boda. Hasta que una noche me sentó a la mesa de mi propia cocina, con las manos dobladas frente a ella como si estuviera en una reunión, y dijo, Adrián, creo que nos apresuramos. No me miraba a los ojos.
Se me apretó el pecho mientras hablaba de necesitar estabilidad, de no estar segura de que nuestros futuros estuvieran alineados. Sabía exactamente de quién eran esas palabras. Tenían las huellas digitales de mi mamá. Pero el golpe final fue cuando añadió: Lucas entiende lo que necesito. No pregunté si se refería a lo emocional o a lo económico, no hacía falta. Empacó sus cosas en menos de una semana. No hubo pelea dramática, ni ruegos para que se quedara. Simplemente la dejé ir. Pero cuando salió por mi puerta, con su maleta en mano, me lanzó una mirada, mitad culpa, mitad triunfo. Y supe que mi mamá había conseguido exactamente lo que quería. Corté todo contacto después de eso, ni llamadas, ni mensajes, ni visitas en días festivos. Dejé mi trabajo, me mudé a otra ciudad y construí mi vida desde cero con una determinación que nunca antes había tenido. No les dije a dónde iba. Para ellos, había desaparecido. Y en cierto modo, así fue. Pero lo bueno de desaparecer es que uno elige cuándo regresar. Y años después, lo hice. Fue en un viernes brillante, bajo la cálida luz de las arañas de cristal en una gala benéfica lujosa. Ya no era el hijo menor que todavía se buscaba a sí mismo. Era el hombre que organizaba el evento, el anfitrión. Y cuando vi a mi mamá, a Lucas y a Paula entrar por esas puertas majestuosas, con los brazos entrelazados como en un retrato familiar, sonreí porque en el instante en que reconocieron quién era yo, y, más importante aún, quién estaba a mi lado, sus sonrisas se desvanecieron. Entonces vieron a mi esposa. En cuanto nuestras miradas se cruzaron en medio del salón, fue como si el tiempo se detuviera, salvo por esa tensión invisible y afilada que flotaba en el aire entre nosotros. La sonrisa de mi mamá titubeó. La mano de Lucas apretó apenas la de Paula. Y Paula. Paula parecía que acababa de entrar en una pesadilla que ni siquiera sabía que seguía viva. Mi esposa, vestida con un vestido verde esmeralda que atrapaba la luz con cada movimiento, inclinó la cabeza y me susurró algo que me hizo reír suavemente. No necesité mirar a mi familia para saber que ardían de preguntas. Pero antes de esa noche, antes de que yo estuviera en esa sala con el control en mis manos, hubo años largos en los que sus sombras aún me alcanzaban, incluso desde lejos. Al principio me decía a mí mismo que ya había superado todo. Trabajaba horas brutales, invirtiendo cada parte de mí en mi carrera. Abrí mi propio estudio de arquitectura con un equipo pequeño y unos cuantos contratos arriesgados que podrían haberme arruinado si fracasaban. Pero no fracasaron. En 3 años, ganábamos licitaciones contra firmas que antes ni siquiera me miraban. No lo publicaba. No enviaba actualizaciones. Conocía a mi familia. Si no oían mi nombre, asumirían que seguía siendo el hijo número 2, y eso me convenía perfecto. Pero luego, pequeños recordatorios de ellos empezaron a colarse de nuevo en mi vida. Primero fueron cosas menores, un correo de un viejo amigo de la familia que, al preguntar cómo estaba, dejaba caer comentarios como que Lucas y Paula iban muy bien, que habían comprado una casa enorme en las afueras, que el negocio de Lucas iba viento en popa, aunque, conociéndolo, eso solo significaba que sus inversionistas hacían el trabajo real, y que mi mamá, claro, estaba más orgullosa que nunca. Incluso decía que Lucas había rescatado a Paula de una vida de incertidumbre. No era solo orgullo, era reescribir la historia. Me estaban borrando de mi propia narrativa. El verdadero golpe bajo llegó cuando asistí a un encuentro del sector, unos 2 años después de haberme ido. Estaba ahí para conocer posibles socios, pero a mitad de la noche escuché una risa familiar. Al girarme, vi a Lucas con un traje azul marino impecable, copa en mano, rodeado de un pequeño círculo de gente. Paula estaba a su brazo, luciendo una pulsera de diamantes que gritaba: «Mira lo que me puedo permitir». Pensé en irme por otro lado, hasta que me di cuenta de que aún no me habían visto. Fue entonces cuando oí a Lucas decir: «Sí, mi mamá siempre supo que yo era el que iba a lograr algo grande». ¿Mi hermano? Bueno, tenía buenas intenciones, pero le faltaba ambición. Paula también se dio cuenta. La gente a su alrededor rió con cortesía, y Paula solo bebió un sorbo de vino con una leve sonrisa de suficiencia. Era un rechazo tan limpio y público de mi existencia entera que tuve que salir afuera antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Después de esa noche, la rabia dejó de ser un ruido de fondo sordo y se volvió algo más afilado, algo que podía usar. Aún así, ellos seguían apareciendo. Lucas me envió una solicitud en LinkedIn de la nada, no para reconciliarse, sino para invitarme a una presentación de uno de sus negocios. No respondí. Mi mamá me escribió un correo en una época festiva, culpándome por no hacer esfuerzos y sugiriendo que la familia siempre perdona, como si yo hubiera sido el traidor. Y aún así,
Por la forma en que insistían en intentar incluirme en sus términos, era claro que querían mantenerme en mi lugar. Querían que viera su éxito, que aceptara en silencio su versión de los hechos, que yo era el que había quedado atrás. Lo que no sabían era que mi vida había crecido en silencio mucho más allá de la suya. Me mudé a un ático, no para presumir, sino porque podía. Invertí en bienes raíces, monté negocios paralelos y, ya entrado en mis veintitantos, ya no solo me iba bien, estaba en una posición en la que podía entrar a una habitación y controlar la conversación. Y mientras más construía, más me rondaba una idea: si algún día volvíamos a cruzarnos, no solo estaría preparado, tendría todas las cartas en la mano. Ese día llegó antes de lo esperado. Un conocido mío, alguien importante en el mundo filantrópico, me sugirió organizar una gala benéfica para una causa que me importaba de verdad. No fue solo un movimiento de negocios, fue personal. Era la oportunidad de pararme en un escenario no como el hijo menor de alguien, sino como el hombre que se había forjado su propio nombre. Las invitaciones se enviaron a cada rincón de mi red, algunas intencionalmente dirigidas a los viejos círculos sociales donde aún se movía mi familia. Así fue como, aquella noche en el salón principal bajo arañas de cristal, con cámaras destellando y un cuarteto de cuerdas de fondo, los vi entrar. Mi mamá, Lucas y Paula, vestidos para impresionar, claramente creyendo que eran las estrellas de la velada, hasta que leyeron el programa con letras doradas y vieron mi nombre impreso. El rostro de Lucas mostró una mezcla de sorpresa e incomodidad. Mi mamá intentó recuperarse con una sonrisa amable que no le llegó a los ojos. Y Paula, sus ojos saltaron de mí a mi esposa, y algo en su expresión se endureció, como si acabara de ser atrapada en un recuerdo que prefería olvidar. Sentí la tensión crecer, como un arco tensándose, pero no fui hacia ellos. Todavía no. Quería que se ahogaran en eso, que sintieran como el suelo se les movía bajo los pies mientras la noche avanzaba. Y luego, en un momento que jamás olvidaré, vi a mi mamá inclinarse hacia Lucas y susurrarle algo, probablemente pensando que yo no lo notaba, y él asintió. Fuera lo que fuese lo que dijo, era claro que ya estaban tramando algo. Seguían creyendo que podían manipularme. Ese fue su primer error. Sucedió apenas 40 minutos después del inicio de la gala, justo tras los primeros discursos. Yo recorría la multitud, estrechando manos y sonriendo para fotos, mientras mi esposa conversaba con algunos donantes importantes. Desde el otro lado del salón, vi a Lucas y Paula alejarse del área principal. Al principio no le di importancia. La gente se va a pasear todo el tiempo en estos eventos. Pero luego vi a mi mamá seguirlos. Algo en mi interior se tensó. No fue curiosidad lo que me llevó tras ellos, sino instinto, el mismo que me había hecho detenerme afuera de aquella sala años atrás, cuando escuché a mi mamá ofrecerle a mi prometida a mi hermano como si fuera un trato comercial. Me moví en silencio, esquivando camareros con bandejas de champán, hasta un pasillo lateral que conducía a las salas privadas. El lugar tenía unas cuantas habitaciones reservadas para reuniones discretas, y los encontré en una de ellas, con la puerta entreabierta. La voz de mi mamá se escuchaba lo suficiente como para entender: tienes que aprovechar esto. Está sobrepasado aquí. Todo este brillo, toda esta gente, es solo apariencia. Averigua quién lo respalda. Si logramos entrar, nos aseguramos de que no nos deje fuera otra vez. Lucas estaba recostado contra la pared, con una sonrisa arrogante. Dudo que tenga el capital para algo así por sí solo. Probablemente algún inversionista lo sostiene. Si descubrimos quién es, le ofrecemos un mejor trato. Entonces intervino Paula, con voz tranquila y medida, como si hablara del menú de la cena. Podría hablar con él. Antes confiaba en mí. Me diría cosas si lo abordo bien. Al fin y al cabo, sigue siendo un hombre, Lucas. Ya sabes cómo usar eso. No me moví. Me quedé allí, absorbiendo cada palabra como si fuera veneno goteando lentamente. No solo habían venido a arruinar mi evento, estaban conspirando activamente para socavarlo, para meterse en mis negocios, para arrebatar algo que asumían que no me había ganado. Y Paula no era solo mi ex, era la mujer que una vez me prometió matrimonio, ahora dispuesta a manipularme como si fuera un blanco fácil. Era surrealista, parado en mi propio evento, en un traje que me había comprado con mi propio dinero, escuchando a las mismas personas que me habían destrozado años atrás intentar hacerlo de nuevo. Pensé en entrar en ese momento, en enfrentarlos delante de todos. Pero algo me detuvo, no fue miedo, fue estrategia. Porque en ese instante entendí algo crucial: ellos no habían cambiado. Después de todos estos años, seguían viéndome como el hermano menor al que podían empujar.
Estaban tan convencidos de su superioridad que ni siquiera consideraban la posibilidad de que yo los estuviera escuchando, de que ya supiera más que ellos. Mientras estaba allí, con el pecho apretado por la ira, mi esposa apareció al final del pasillo. Me miró y alzó una ceja, preguntándome en silencio qué pasaba. Hice un leve movimiento de cabeza, señal para que esperara. Ella no insistió, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, dándome espacio para decidir. Fue entonces cuando escuché la verdad final, sin filtros, salir de la boca de mi madre. Siempre fue el débil. Es un milagro que hayamos venido esta noche. Esta podría ser nuestra oportunidad de integrarlo en algo que valga la pena. ¿Y si no coopera? Dejó la frase en el aire. Lucas sonrió con suficiencia. Paula lo miró a él y luego hacia el salón, como si ya viera el camino abierto. Eso fue todo. El último fragmento de lealtad familiar que aún conservaba se rompió en dos. Cualquier esperanza de reconciliación, de coexistencia civilizada, se esfumó. Habían dejado claro que no estaban ahí por mí, sino por lo que creían que podían sacarme. Di un paso atrás desde la puerta, con mi decisión ya formada. Si querían un juego, se lo daría, pero no sería el que pensaban. Y por primera vez en años, sentí esa misma determinación fría y callada que había sentido la noche que Paula salió de mi apartamento. Solo que esta vez no iba a desaparecer. Esta vez, ellos desaparecerían. No los confronté esa noche. Esa fue la parte más difícil, regresar al salón con el rostro sereno y la postura firme, mientras por dentro sentía que me había tragado vidrios. Mi esposa me miró al volver a su lado. No preguntó qué había pasado, pero el leve entrecerrar de sus ojos me dijo que ya lo sospechaba. El resto de la velada fue una neblina de conversaciones educadas, copas tintineando y sonrisas forzadas. Cada vez que miraba al otro lado del salón, los veía observándome, mi mamá con esa mirada evaluadora que me había acompañado toda la vida, Lucas con una sonrisa calculadora y Paula con una expresión que no lograba descifrar. ¿Curiosidad? ¿Anticipación? ¿O la misma arrogancia silenciosa que mostró al dejarme? Cuando terminó la gala y los últimos invitados se fueron, me quedé con mi equipo para cerrar algunos detalles. La música se apagó, las luces se atenuaron y el silencio del salón vacío se sintió pesado. Aún escuchaba la voz de mi mamá en mi cabeza, repitiendo cada palabra en bucle. Aprovecha esto. Es un milagro que hayamos venido. Esa noche, acostado en la cama mientras mi esposa dormía a mi lado, sentí algo que no experimentaba desde hacía años, un dolor familiar, el mismo que cargué en los primeros meses tras su traición. Antes había sido soledad. Ahora era algo más afilado. No era que me hubieran herido de nuevo, era que me habían recordado cuánto su ausencia había moldeado mi vida. En las semanas siguientes, seguí con mi rutina, pero no era yo. Cometí pequeños errores en el trabajo, nada que otros notaran, pero suficiente para que yo lo sintiera. Me puse a repasar cada ofensa pasada, cada momento en que había estado a su sombra, cada vez que tragué mi orgullo en vez de hablar. Era como reabrir una herida que nunca sanó del todo. Empecé a evitar eventos donde pudieran aparecer, rechacé invitaciones de conocidos en común. Mi esposa notó el cambio y me preguntó si estaba agotado. Le dije que solo estaba cansado del trabajo. Pero no era verdad. La verdad era que sentía ese mismo impulso que tuve años atrás, el de desaparecer, de levantar un muro entre yo y todo lo que tuviera que ver con ellos. Pero esta vez no lo hice. Porque en medio de esa niebla de frustración y agotamiento, entendí que tenía dos opciones: dejar que me empujaran de nuevo a las sombras, como antes, o convertir esa rabia hirviente en algo útil. Así que empecé a prestar atención de nuevo, a observar, a escuchar. Cada vez que alguien mencionaba el negocio de Lucas, hacía preguntas casuales y aprendí que las cosas no eran tan sólidas como él quería aparentar. Rumores de plazos incumplidos, inversionistas que se retiraban. Sobre Paula, escuché que mantenía las apariencias, pero algunos insinuaban que no era feliz en su papel de esposa perfecta. No hice movimientos aún, no abiertamente, pero en mi mente las piezas empezaban a encajar. Empecé a imaginar cómo sería no solo defenderme esta vez, sino contraatacar de forma pública, inequívoca y de un modo que no pudieran distorsionar. Aún así, el malestar persistía. Había llegado tan lejos, y verlos de nuevo me recordó cuánto de mi éxito lo había construido en reacción a ellos. Ya no bastaba con seguir construyendo mi vida. Necesitaba asegurarme de que supieran exactamente quién me había convertido sin ellos, y lo que les costaría cruzarme. Mientras preparaba mi próximo movimiento en silencio, me di cuenta de algo inquietante. Ellos seguían jugando su juego. De vez en cuando,
Un conocido en común me pasaba un mensaje de mi mamá preguntando si podíamos tomar un café. Lucas me envió un mensaje, solo uno, diciendo que deberíamos hablar de oportunidades. Paula no se comunicó directamente, pero supe por la red de rumores que había estado preguntando sobre mi esposa. Creían que me rodeaban, pero yo ya estaba construyendo la trampa. Decidí que el primer paso no sería una confrontación, sino una elevación. Si pensaban que aún podían alcanzarme, que podían acercarse lo suficiente para jugar sus juegos, me elevaría tan alto que tendrían que torcer el cuello solo para ver dónde estaba parado. Los meses tras la gala fueron un torbellino de impulso calculado. Me entregué a mi empresa con una precisión que rayaba en la obsesión. Cada propuesta era más afilada, cada presentación respaldada por investigaciones imposibles de rechazar. Me expandí a mercados en los que antes había sido cauteloso, espacios comerciales de lujo, proyectos residenciales para clientes con mucho dinero y memoria larga. No eran solo trabajos, eran declaraciones. Y esas declaraciones se escucharon. En 8 meses, mi empresa no solo era rentable, florecía. Conseguimos un proyecto que puso mi nombre en publicaciones del sector, del tipo que se queda en la mente de la gente. Mi rostro apareció en la portada de una revista, sonriendo frente a la maqueta de un desarrollo de alto perfil. No era vanidad, era visibilidad. Cuanto más aparecía mi nombre, más notaba un cambio en cómo me trataba la gente. Puertas que antes estaban cerradas ahora se abrían con invitaciones. Pero no me centré solo en la arquitectura. Diversifiqué, inversiones inmobiliarias, sociedades, hostelería e incluso una pequeña participación en una startup tecnológica dirigida por un amigo de mis primeros días en la profesión. Cada movimiento fue deliberado. Cada paso dificultaba más que creyeran la narrativa de el débil que seguían difundiendo. Y mientras mi vida profesional despegaba, también lo hacía la personal. Mi esposa y yo viajamos a París, Santorini, Kioto. Cada viaje era un recordatorio de la vida que había construido sin necesidad de la aprobación de nadie. Ella era más que una compañera, era mi confidente, mi consejera. Nunca me presionó para actuar contra mi familia, pero me entendía. A veces me entendía sin que yo dijera una palabra. Empecé a organizar eventos, no a la escala de la gala, sino cenas íntimas y cuidadosamente seleccionadas con invitados influyentes, políticos, empresarios, creativos y filántropos, gente que valoraba la discreción pero también recordaba quien los hacía sentir importantes. La voz corrió y, de pronto, ya no era solo un hombre de negocios, era un conector, un nombre que valía la pena conocer. Fue entonces cuando empecé a oír más sobre Lucas, y no en términos halagadores. Su negocio se tambaleaba. 2 de sus contratos más grandes se habían caído. Un inversionista se había retirado tras una disputa por gastos. Corrían rumores de que se había sobreendeudado comprando esa mansión en las afueras. Y sobre Paula, su nombre aparecía en conversaciones susurradas junto con palabras como inquieta y aislada. No me comuniqué con ellos. No me regodeé. Dejé que la distancia creciera, porque sabía que cada centímetro la haría más letal mi próximo movimiento. El punto de inflexión llegó cuando me invitaron a copresidir un evento benéfico anual masivo, uno que eclipsaba la gala que yo había organizado. No era solo caridad, era un nexo de poder, un lugar donde se cerraban tratos con copas de champán y las presentaciones correctas podían cambiarle la trayectoria a alguien de la noche a la mañana. La invitación no era solo un honor, era una declaración de que había llegado a una liga que ellos nunca imaginaron para mí. Y me aseguré de que la lista de invitados incluyera suficientes personas de los viejos círculos como para garantizar que la noticia llegara a mi mamá, Lucas y Paula. No como una invitación, todavía no, sino como un titular que no podrían ignorar. Para entonces, mi red era tan amplia que cualquier información que quisiera, la obtenía. Ni siquiera tenía que buscarla. Contactos mutuos la ofrecían sin que yo preguntara, como si actualizarme sobre su declive fuera un favor. Y cada noticia era otro ladrillo en el muro que construía entre el hombre que creían que era y el que me había convertido. Seguí moviéndome en silencio. Quería que estuvieran curiosos. Quería que se preguntaran cómo había pasado de ser el hijo menor en apuros a alguien a quien ni siquiera podían acercarse sin una presentación. Y, sobre todo, quería que vinieran a mí, porque cuando lo hicieran, estaría listo. Y esa oportunidad llegó antes de lo esperado. Un conocido en común, alguien que todavía flotaba entre mi mundo y el suyo, dejó caer que Lucas estaba desesperado por conseguir un contrato en un desarrollo en el que yo tenía una participación. Él no sabía que yo estaba involucrado, todavía. Y decidí en ese momento que era hora de dejar de permitir que dieran vueltas en la oscuridad. Era hora de atraerlos a la luz.
La pista sobre la desesperación de Lucas fue la grieta que esperaba. El proyecto era un desarrollo mixto de lujo en una zona en auge de la ciudad. Yo no era la cara visible, eso era intencional. Mi participación estaba oculta tras una sociedad de inversión protegida por capas de socios. En el papel, era solo uno más de los contribuyentes. En la realidad, tenía más influencia en las decisiones que cualquiera fuera del círculo interno podía imaginar. Llamé a mi contacto en la junta directiva del proyecto, un hombre llamado Luis, aficionado a los cigarros caros y a los secretos aún más caros. Escuché que hay interés de un tal Lucas Cruz, dije con naturalidad durante el almuerzo, observando su reacción. Luis sonrió. ¿Tu hermano?, preguntó, sorprendido. Ha estado haciendo ruido para entrar, pero su propuesta es endeble. Y entre tú y yo, su reputación no le está ayudando. Eso era útil. Más que útil. En mis círculos, la reputación no era solo imagen, era moneda. Y Lucas estaba en números rojos. Me recosté, removiendo el último sorbo de mi bebida. Si insiste, dile que la Junta está considerando otros candidatos. Hice una pausa breve, como si fuera un pensamiento al pasar, pero si yo respaldara a alguien, eso podría pesar. Luis entendió al instante. No pidió detalles. En este mundo, saber demasiado podía ser un riesgo. Pero la semilla estaba plantada, el acceso de Lucas ahora dependía de mí, aunque él aún no lo supiera. En las semanas siguientes, recogí más hilos. Por otro contacto, un asesor financiero que conocí en una cena benéfica, supe que Lucas había tomado préstamos puente de alto interés para cubrir sus problemas de flujo de efectivo. Eso explicaba la urgencia. No perseguía el desarrollo solo por prestigio, necesitaba el pago para no hundirse. Y luego vino la verdadera joya, Paula. No busqué suciedad, pero a veces la sociedad te encuentra. Una mujer con la que había trabajado en un proyecto de diseño mencionó que había visto a Paula en un café elegante con un hombre que definitivamente no era Lucas. No estaba siendo indiscreta, solo describió cómo reían, se inclinaban hacia adelante y se tomaban de las manos sobre la mesa. No reaccioné, pero por dentro sentí ese viejo destello de satisfacción. No porque me importara Paula, ya no, sino porque sabía lo que significaba. Las grietas en su imagen perfecta se ensanchaban, y ahora tenía más que suficiente palanca para hacerlas estallar. Pero no me apresuré. Esto no se trataba de exponerlos de inmediato, sino de elegir el momento preciso, uno tan exacto que, cuando la verdad cayera, no tendrían escapatoria. Fue entonces cuando llamé a la coordinadora del evento benéfico anual que copresidía. Le di una lista actualizada de invitados, larga, cuidadosamente seleccionada y llena de personas que quería en esa sala. Al final, añadí 3 nombres que parecerían fuera de lugar para cualquiera que no conociera la historia: mi mamá, Lucas y Paula. No era una ofrenda de paz. Era carnada. Las invitaciones se enviaron 2 semanas después, impresas en cartulina gruesa color crema, selladas con el emblema del evento. Sabía que aceptarían. El orgullo no les permitiría quedarse fuera, no de un evento donde yo estaría recibiendo a los invitados en la puerta, estrechando manos y dando el discurso principal. Y cuando entraran en ese salón, no solo me verían a mí. Verían a la gente cuyo respeto siempre habían anhelado, personas que no solo hablaban de influencia, sino que la usaban como una hoja afilada. Yo estaría en el centro de ese mundo. Ellos estarían afuera, intentando encontrar la forma de entrar. Y ahí decidiría si los dejaba pasar o no. La noche de la gala llegó fresca y clara, de esas noches de otoño en las que el aire parece caro. El lugar, un teatro art deco restaurado, brillaba desde adentro, con cada ventana derramando luz cálida sobre los escalones de mármol. Mi esposa y yo estábamos en la entrada, saludando a los invitados. Cada apretón de manos, cada sonrisa, era deliberado. Este era mi terreno ahora. Cuando llegó el auto negro y mi mamá bajó con un vestido azul marino profundo, su expresión era serena pero hambrienta, escudriñando la multitud en busca de reconocimiento. No parpadeé. Lucas la siguió, con un traje casi perfecto, casi un poco demasiado ansioso, como si esperara probar que aún pertenecía a este mundo. Paula salió al final, su vestido brillando bajo la luz de las farolas, con el brazo enlazado al de él. Sonreía, pero era una sonrisa delgada. Adrián, dijo mi mamá con calidez, como si la última década no hubiera existido. Qué sorpresa verte aquí. Le devolví la sonrisa, fría y firme. No es ninguna sorpresa, mamá. Este año soy copresidente. El destello en sus ojos fue casi imperceptible, pero lo capté. Lucas miraba alrededor, reconociendo nombres que llevaba años intentando cortejar.
La mirada de Paula no dejaba de ir de mi esposa a mí. Ella estaba a mi lado con una confianza tan natural que hacía que la gente la notara sin que dijera una palabra. Dentro, el teatro se había transformado en una caja de joyas de oro y carmesí. Las mesas estaban cubiertas con manteles ricos, cada centro de mesa una explosión de flores frescas y velas. El escenario estaba listo, con una pantalla grande mostrando el trabajo de la fundación. Me aseguré de que su mesa estuviera en plena vista del escenario y, más importante, al alcance del oído de varios inversionistas clave del desarrollo que Lucas perseguía. Durante el cóctel, pasé de grupo en grupo, conversando con facilidad, soltando pistas sobre proyectos actuales y alianzas selectivas para despertar curiosidad. Cuando finalmente me acerqué a su mesa, lo hice con calma deliberada. Lucas, dije, escuché que has estado ocupado en bienes raíces. Se enderezó, claramente complacido por el reconocimiento. Sí, trabajando en algunos tratos grandes. De hecho, he estado mirando ese desarrollo del centro. Podría ser ideal para mí. Lo dijo lo suficientemente alto para que los inversionistas cercanos lo oyeran. Asentí lentamente. Ah, ese que financia mi empresa. El silencio que siguió fue cortante. Uno de los inversionistas en la mesa de al lado giró ligeramente la cabeza, interesado. Lucas parpadeó, intentando ocultar el cálculo repentino en sus ojos. Mi mamá fue la primera en recuperarse. Bueno, qué coincidencia. Quizá podrían trabajar juntos. Esa es la cosa, dije con tono uniforme, manteniendo la amabilidad. Estamos siendo muy selectivos. Solo trabajamos con socios que tengan la estabilidad y la reputación adecuadas. Nada personal. Solo negocios. Paula se movió en su asiento, cruzó las piernas y apretó la mandíbula. Parecía querer hablar, pero lo pensó mejor. Capté la mirada que lanzó a uno de los inversionistas. No se me escapó. El primer plato se sirvió y la conversación fluyó a su alrededor como agua alrededor de una piedra. No necesité decir más. El mensaje ya estaba en el aire, listo para ser absorbido por todos los que importaban. Ahora yo era el guardián de la puerta. Pero el verdadero golpe llegó más tarde, durante la subasta. El anfitrión pedía ofertas por una consulta arquitectónica exclusiva, un artículo que yo había donado personalmente. Esperaba que lo ganara uno de los donantes más prominentes, pero cuando las ofertas alcanzaron una cifra impresionante, Lucas levantó su pala. La sala reaccionó con murmullos sorprendidos y cejas alzadas. Sonreí. Eso es generoso, Lucas, dije por el micrófono. Aunque debería mencionar que la consulta depende de que los proyectos del cliente estén alineados con nuestros estándares de marca. Las palabras fueron educadas, pero en esa multitud sonaron como un veredicto. Todos entendieron, podía ofertar todo lo que quisiera, pero sin mi aprobación, no había trato. El anfitrión pasó rápidamente al siguiente artículo y Lucas bajó su pala, con el rostro tenso. Los labios de mi mamá se apretaron en una línea delgada y Paula de pronto encontró su copa de vino muy interesante. Había trazado la línea frente a todos los que les importaban, y lo había hecho sin alzar la voz. No podían presentarlo como rencor, era solo negocios, y los habían excluido. Pero la noche no había terminado. Tenía una última carta. Fue durante el brindis final, cuando invité a mi esposa al escenario para agradecer a los donantes. Mientras subía a mi lado, las luces iluminando el diamante en su mano, vi cómo los ojos de Paula se abrían apenas, con un destello de reconocimiento. Porque mi esposa no solo era deslumbrante, era alguien a quien Paula había conocido brevemente años atrás, cuando aún estaba conmigo, y a quien había subestimado por completo. Vi cómo Paula se inclinaba ligeramente hacia Lucas, susurrándole algo que no pude oír, con el rostro pálido bajo las luces doradas. En ese momento supe que entendían que el juego había cambiado por completo. Y yo no había terminado. Después del brindis, bajé del escenario con mi esposa y los aplausos nos envolvieron como una ola. Volvimos a mezclarnos, pero sentía sus ojos sobre mí desde el otro lado del salón, mi mamá, Lucas y Paula, sentados en un triángulo tenso y silencioso. La energía a su alrededor había cambiado por completo. Antes se inclinaban hacia las conversaciones, sonriendo para llamar la atención. Ahora la gente pasaba de largo sin detenerse. No era solo a mí a quien evitaban, era la óptica. En una sala como esa, la reputación era moneda, y esa noche habían perdido un fajo entero frente a las mismas personas a las que esperaban impresionar. El golpe de gracia llegó 2 días después. Luis me llamó, solo para avisarte. Lucas volvió a preguntar por el desarrollo. Le dijimos que íbamos en otra dirección. No mencioné tu nombre, pero lo sabrá. Le agradecí,
Colgué, y casi al instante mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un contacto mutuo con quien no hablaba desde hacía años. Escuché lo de tu hermano. La noticia corre rápido. Los inversionistas están nerviosos. Esto podría ser el principio del fin para él. En menos de un mes, 2 de sus patrocinadores más se retiraron, citando diferencias estratégicas. Las redes sociales de su empresa enmudecieron. Las apariciones públicas ostentosas cesaron. Para el invierno, la mansión estaba en venta discretamente. Paula, según supe, no aguantó. Reapareció en otra ciudad. Su nombre aparecía de vez en cuando en crónicas de eventos benéficos, pero sin el brillo que antes lucía. Quienes la conocían bien sabían por qué. Las historias tienen una forma de viajar, especialmente esas que se susurran sobre vino entre gente que disfruta ver a otros tropezar. En cuanto a mi mamá, intentó llamarme una vez. El mensaje de voz fue breve y quebradizo. Creo que deberíamos hablar. La familia es importante. No lo devolví. No había nada más que decir. La familia es importante, sí, pero no la clase de familia que te trata como una ficha. Al año siguiente, organicé la gala de nuevo, más grande, más brillante, más exclusiva que antes. Mientras daba el discurso inaugural, recorrí la sala con la mirada y pensé en aquella primera gala, cuando ellos entraron creyendo que aún tenían poder sobre mí. No habían regresado desde entonces. Levanté mi copa, con la luz reflejándose en el borde, y dije, por el progreso, y por recordar que quienes dudan de ti a menudo terminan dándote la razón. La multitud rió y chocó sus copas, pero en mi mente brindaba por 3 asientos vacíos que nadie notó que faltaban. Y esa fue la última vez que pensé en ellos como algo más que un capítulo cerrado. Déjanos tu comentario abajo y nos vemos en la próxima historia.